La familia Ramírez Mendonca vivió su proceso migratorio hace 4 años. Hoy te invito a conocer su realidad actual. Quiero agradecer que me hayan podido abrir las puertas de su casa para conversar un poco luego de hace 4 años. Parece mentira que ya haya pasado tanto tiempo desde aquel inicio de su transitar migratorio y que hoy podamos conversar y poder a través de este video ayudar a otras familias que recién comienzan este proceso migratorio. No, más bien gracias a ti, el hecho de que hayas como revivido en nosotros ha hecho que nosotros podamos revivir también en otras personas, así que bienvenida. Francisco, ¿qué los movilizó en ese momento a ustedes como familia a buscar ayuda terapéutica? Bueno, inicialmente la movilización o la búsqueda de ayuda estaba motivada, creo que, bueno, primero veníamos de un proceso de migración, venimos de Venezuela hace 4 años atrás y obviamente era un tema para la familia que de alguna forma repercutió sobre nuestro hijo o vimos que habían temas con Antonio que nos preocuparon como mamá, como papá, y quisimos de alguna forma apoyarlo, ayudarlo, y la mejor forma fue buscar ayuda profesional para entender qué era lo que estaba pasando con él. Habían algunos temas disruptivos en su conducta, algunos temas que de alguna forma no nos daban eh, de alguna forma la sensación de que él se estaba sintiendo bien, que había algo que le afectaba. Y con la terapia, inicialmente empezaron algunas actividades con él, pero después empezamos a inmiscuirnos como familia o involucrarnos como familia, donde tú misma nos integraste y nos pudimos dar cuenta de que no era solo él, que tanto mamá como yo como papá estábamos haciendo cosas que obviamente gatillaban algunas acciones que no eran las que debería tener él como niño en esa oportunidad. Hace 4 años atrás, ya Antonio tiene prácticamente 14 años y obviamente es un niño que ya no es niño, es adolescente. Pero inicialmente fue eso, la migración, un poco las conductas que veíamos en Antonio, pero que finalmente nos dimos cuenta que era más un tema de la familia, que había que abordar y obviamente nos ayudó muchísimo. Lisbeth, ¿qué ha sido para ustedes como familia pasar por este transitar migratorio? Un proceso de aprendizajes, de experiencias, de logros, de metas, de objetivos, de sentimientos, de emociones, una mezcla de crecimiento desde todos los aspectos. ¿Qué les permitió, digamos, conocer dentro de este transitar terapéutico? Mira, ¿qué nos permitió conocer? Nos permitió conocer que no solo éramos cada uno, que la vida consistía en mucho más allá de lo que uno quisiera o deseara hacer, de que existían terceras personas que podían hacer que tu vida funcionara mucho más y que te sintieras mucho más cómodo y mejor. Eh, yo creo que conocimos a través de la terapia la importancia de recurrir a una ayuda cuando uno la necesita. Y el momento exacto, yo creo que hoy en día estamos muy claros del momento exacto en que uno necesita buscar apoyo. ¿Qué fue lo que más les hizo sentido al realizar la terapia familiar? Lo que más nos hizo sentido fue, bueno, inicialmente nos preocupaba mucho netamente Antonio, y con el transitar de la terapia, pues nos dimos cuenta que no había una situación netamente en Antonio, que habían cosas que teníamos todos que superar, que colaborar, que mezclarnos como familia. Lo que más me hizo sentido era el tema de la comunicación. Para mí fue lo fundamental que aprendimos durante la terapia. No nos habíamos dado cuenta que no teníamos comunicación, que llegamos aquí con tantas ansiedades y con la necesidad de hacer tantas cosas para crecer y para avanzar que nos perdimos como familia. Cada quien como que agarró su espacio y llegó un momento que no nos dimos cuenta que no existía ningún tipo de comunicación. Y la terapia nos hizo ver que estábamos perdiendo un tiempo importante como familia, que estábamos perdiendo eh, emociones que para nosotros son inmensamente importantes y las estábamos dejando atrás. Y nos necesitábamos uno a otro para superar millones de cosas.
digamos, como bloqueados. Yo creo que la terapia fue desbloquear sentimientos, emociones y unas necesidades inmensas que nuestro cuerpo en cierta forma pedía y no sabíamos cómo manejarlas. Y bueno, la búsqueda de una ayuda, de una terapia, nos hizo crecer inmensamente como persona y como familia, sobre todo como familia. Crecimos como familia, cambiamos mucho, sobre todo hoy, 4 años después, te puedo decir que recordamos inmensamente ciertos minutos y en algunos momentos donde, pues, por supuesto, uno puede explotar por cualquier cosa, volvemos como a esos espacios y nos volvemos a centrar. Entonces, yo creo que la, la experiencia es algo que yo repetiría 100 veces si fuese necesario. Lisbeth, ¿qué pudieses decirle a otra mamá que recién está comenzando su proceso migratorio? ¿Qué pudiese decirle a otra mamá? Básicamente que lo primordial es saber entender en el momento que las cosas se nos van un poco de control o no sabemos manejarlas. Tal vez no entender, sino visualizar que algo, que las cosas están mal y no creer que podemos tal vez manejarlo todo sola. A veces las mamás queremos como manejar todo y tratar como que de buscarle respuestas a todo nosotras mismas y a veces es demasiado necesario buscar en una tercera persona, generalmente completamente extraña, la orientación que necesitas como madre para poder levantar a nuestros hijos, porque si migramos fue con la idea de levantar a nuestros hijos en un mejor espacio, con un mejor futuro y, y nada más importante que tener como las herramientas necesarias para hacer eso. Y a veces las herramientas no las tenemos todas. Muchos creemos que las tenemos y no es así. Entonces, le pudiera decir a otra mamá que siempre que considere que está ahogada de emociones y que no sabe cómo controlar situaciones dentro de su hogar y sobre todo con sus hijos, que busquemos ayuda. Francisco, ¿qué consideras que les dejó el proceso terapéutico que hasta hoy en día conserven como grupo familiar? Creo que más unidad como familia, más entendimiento entre nosotros, comprender que cada uno tiene su espacio, tiene su forma de ser, que la familia es la integración de todos y no de cada quien por un mundo o tratando de cumplir cosas sin ver a los que tienes al lado. Creo que son las cosas que a mi parecer dejó la terapia en la familia. Esa unión, esa convivencia y esa afinidad entre los tres, entre el grupo familiar. Eso para mí fue lo más importante. Lisbeth, ¿qué consideras que les dejó el proceso terapéutico que aún conserven como familia? Manejar la autoexigencia. Nosotros teníamos tantas aspiraciones, teníamos una vida como profesionales establecida, teníamos un hogar formado por nosotros, pues somos cada uno de forma independiente, autoexigentes y como padres también éramos muy autoexigentes. Pero llegamos a unos límites de no controlar el nivel de autoexigencia. Entonces, algunos de esos niveles desproporcionales hacían que Antonio explotara en ansiedades. Pues, manifestaba algunas ansiedades de como, déjenme un poquito vivir ciertas cosas que necesito vivir, o denme un espacio, denme un aire. Y nosotros queríamos como prontamente volver a entrar en ese mundo que ya nosotros teníamos creado y no es tan fácil ni es tan rápido. Entonces tuvimos que aprender a manejar controlar nuestra autoexigencia y creo que es una de las cosas que ya hoy en día manejamos súper bien, los tres. Incluso ya Antonio como adolescente, él mismo se autoexige y él mismo se autocontrola. Y eso yo creo que ha sido fenomenal. Eso es algo que tal vez Fran y yo no hubiésemos podido hacer solos como padres. Él mismo lo dice, pues él como adolescente hoy en día dice, no, es que yo ya me autocontrolo, yo sé cómo manejarme, pero también me exijo. Que bueno, como padre es una de las cosas que para nosotros es importante, que él se sepa exigir a sí mismo para lograr sus metas, pero siempre hay que controlar, todas las cosas son con control y para nosotros pues se nos había ido un poco de las manos ese control de la autoexigencia. Antonio, ¿qué pudieras compartir con otros adolescentes
sobre el significado de estar dentro de un proceso terapéutico. Que es algo que la verdad es muy bonito, te ayuda mucho y la verdad es que es algo que, en fin, si tú lo necesitas, es algo normal, es algo común, es como ir a un médico, como ir a cualquier persona profesional que te ayude en algún aspecto que tú no sepas manejar. Es como una tercera visión de lo que tú estás viviendo, porque a veces ni tú ni tu familia tienen el mismo punto de vista que van a tener los otros. Es como salir de las casillas. Ok, y según lo que me comentas, Antonio, ¿qué consideras que tú aún conserves de lo que fue la terapia familiar Yo que creo, viviste en ese momento? yo creo que destaco siempre, y siempre lo destacaré, el autocontrol que nos lograste dar. El autocontrol no mío. O sea, a mí me diste mucho autocontrol, pero el autocontrol familiar que nos dio la terapia fue muy bonito el proceso. Y yo creo que todas las actividades que tú nos diste, que pues la terapia nos brindó, fueron más para autocontrolarnos y toda nuestra familia ha cambiado mucho con el autocontrol. Bien, ¿y qué puedes decirle a otras familias, Antonio, sobre el significado de la terapia familiar? ¿Los Que, invitarías quizás a pasar por un proceso igual? que si se requiere, si se nota que no hay mucha comunicación, siempre será bueno, porque también como toda instancia de familiar, es como ir de vacaciones, es como cualquier cosa, pero una instancia más de conocerse a sí mismos como familia ya no como todos los días que hacemos en los trabajos, sino ya más desde un punto de vista psicológico, mental, de qué piensa la otra persona sobre mí y qué tenemos que arreglar y qué no. Y es una algo que yo recomendaría pasar, si lo necesitas, claramente lo recomendaría siempre. ¿Qué aportes consideras que tuvo como la terapia para ti como individuo? Eh, Individualmente, yo creo que, como ya dije, fue el autocontrol que ahora tengo de mí mismo, que ahora poseo de mí mismo, porque ya como que en ese momento hacía muchas cosas que no tenía control bajo ellas y ahora puedo tener control bajo ellas. Puedo, puedo tomar decisiones más premeditadas y yo creo que eso es también una sensación muy bonita que el avance del tiempo ha dado sobre la migración, sobre todos los problemas que teníamos en ese momento y que superamos. Les agradezco que hayan podido compartir su historia y espero que sea de ayuda para otras familias. Así que muchas gracias por permitirme entrar a sus vidas. No, gracias a ti, Sarita. Para nosotros eres alguien súper especial. Pasaste a ser de un especialista a algo fundamental dentro de nuestro hogar. Y para nosotros, pues, hoy en día formas parte de nuestra familia. Te agradecemos más bien a ti todo el apoyo y que nos hayas ayudado a levantarnos en un momento de caída.